Pulso, Red Latinoamericana contra las Violencias, conectando voces, datos y experiencias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Pulso, Red Latinoamericana de Lucha contra las Violencias, un espacio de análisis que busca traducir datos, investigaciones y experiencias de la región en una conversación pública sobre los temas más importantes, especialmente de los más urgentes en todas nuestras sociedades, como la violencia contra las niñas, mujeres, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. En América Latina y el Caribe, distintos organismos internacionales advierten que la violencia de género continúa siendo una de las expresiones más persistentes de desigualdad estructural. Detrás de cada cifra hay vidas, historias y también la responsabilidad de los estados y de nuestras sociedades de construir respuestas más eficaces. Para comprender mejor este fenómeno con una mirada regional, hoy en Pulso conversaremos con Ana Gesmes, directora de la División de Asuntos de Género de CEPAL, uno de los organismos que más ha trabajado en la producción de datos sobre la desigualdad y la violencia en América Latina y el Caribe. Ana, bienvenida a Pulso, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola, es un gusto, Alejandra. Un saludo a todas las personas que siguen Pulso, especialmente en el marco del 8 de marzo, un día para reconocer los avances, pero sobre todo para ver todo lo que nos falta un poco para hacer, para lograr una vida libre de violencia, con paz, con desarrollo y con igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por recibirnos, además en esta fecha tan especial para concientizar lo que sucede año tras año. Nos convoca un tema muy importante, no solo a nivel continental, sino también mundial, pero quiero comenzar consultándote desde la perspectiva regional de CEPAL, ¿cómo describirías hoy la situación de la violencia de género en América Latina? Bueno, lo primero que quiero decir, Alejandra, es que es un fenómeno estructural. Ocurre en todos los países, ocurre en el mundo laboral, ocurre en la escuela, ocurre en el ciberespacio y ocurre en ese espacio que debería ser más seguro para las mujeres, que es el propio hogar. Entonces, es lo que el secretario general de Naciones Unidas ha llamado una pandemia, porque efectivamente, por su magnitud, por el impacto que tiene en la vida de las mujeres y las niñas, pero también por el impacto que tiene en nuestras sociedades, por el impacto que tiene en el desarrollo, pero también es una pandemia en un buen sentido. Para todos los que hemos vivido pandemias, es que la violencia se puede prevenir y se puede terminar. Entonces, en eso estamos. En los últimos 30 años la violencia se ha nombrado, se ha legislado, tenemos convenciones, luego puedo hablar un poquito más sobre esto, pero la realidad es que todavía afecta en los datos que tenemos en la región. Alrededor de 2 de cada 3 mujeres han vivido alguna forma de violencia. En las estadísticas, entre el 60 y el 76% en algún momento de su vida. La violencia es la forma extrema de la discriminación y la desigualdad que documentamos, y esta es la región más desigual del planeta. El año pasado la CEPAL ha documentado al menos 11 feminicidios cada día en la región, que es la violencia extrema, 19.000 en los últimos 5 años. Entonces yo diría que es una pandemia que ya no está tan en la sombra, porque ya la estamos empezando a nombrar, a visibilizar. Las calles de América Latina se han llenado año tras año con movimientos diciendo ni una menos, en fin. Entonces creo que lo primero que quiero decir es que es un fenómeno estructural y que por lo tanto la respuesta tiene que ser bastante más integral de cómo estamos viendo hasta ahora, ¿no? Ana, ¿y cuáles son justamente los principales factores estructurales que permiten la persistencia de esa violencia en la región? Bueno, yo creo que por un lado es lo que hemos definido en el ámbito regional como los nudos estructurales de la desigualdad que se interrelacionan. El primero es la persistencia de la pobreza y la desigualdad socioeconómica. Si bien es cierto que la violencia ocurre en todos los sectores económicos y sociales,
Hay un fenómeno que es una práctica nociva que persiste en nuestra región, que es el matrimonio de las niñas o las uniones tempranas. Una de cada 5 mujeres se han unido o casado antes de los 18 años. Esta es una forma de violencia de la que hemos estado empezando a hablar y considerada como una práctica nociva. Y, por ejemplo, este fenómeno sí tiene mucho que ver con la pobreza y con la falta de autonomía en la región. Entonces, y por otro lado, también vemos, por ejemplo, la violencia económica y patrimonial como un elemento. La principal demanda de las mujeres en América Latina y el Caribe es la pensión de alimentos. Y esto es un ejemplo muy claro de violencia económica o violencia patrimonial, ¿no? El segundo elemento es todavía la limitada participación de las mujeres en la toma de decisiones. Algo que hemos visto es que cuando más mujeres llegan a los espacios de toma de decisiones, ya sea en los parlamentos, ya sea en el sector privado, en fin, se empiezan a desarrollar políticas y respuestas a los temas que las mujeres llevamos por parte de nuestra experiencia de vida. No significa que todas las mujeres que llegan al poder tengan la perspectiva de género, pero sí hemos visto que hay lo que hemos llamado una masa crítica, que al menos un 30% de las mujeres en la toma de decisiones empieza a haber un cambio. Y vemos que en la región el lugar con menos participación política de mujeres es en las alcaldías, es en los gobiernos locales. Estamos hablando de alrededor de un 17% de mujeres alcaldesas, y justamente son las alcaldías, muchas veces son los gobiernos locales los que desarrollan los servicios de cercanía, las prioridades. Hay muchos países que tienen descentralización. Entonces, participación es clave. Más mujeres para mejores sociedades y mejores digamos, decisiones políticas. El tercer nudo de desigualdad que hemos documentado es la división sexual del trabajo y la injusta organización social de los cuidados, ¿no? Las mujeres siguen siendo responsables de la mayor parte del trabajo de cuidados doméstico y no remunerado. Y esto es algo que tiene que cambiar. Necesitamos, y por ejemplo, ahora en estas semanas se ha ampliado la licencia paterna en Brasil a 20 días. O sea, los hombres que cuidan, los hombres que se comprometen más con los cuidados son menos violentos, ¿no? Entonces creo que la idea de una masculinidad corresponsable y no violenta es algo que es sumamente importante en nuestra región, que todavía está muy rezagada en estas nuevas masculinidades. Hay pocas licencias de paternidad, hay poca respuesta, como lo decía, con las pensiones y tal. Y el cuarto nudo, que es el que le hace directo a la violencia, es la persistencia de estos patrones culturales patriarcales, ¿no? Que discriminan, que reproducen la desigualdad, que toleran prácticas nocivas como el matrimonio infantil y las uniones tempranas, que justifican la violencia, ¿no? Y vemos con preocupación cómo hay una corriente regional y global, que es así como una reacción a estos avances que hemos tenido las mujeres, que es una corriente cultural muy misógina, ¿no? Que empieza a decir cosas digamos, que dudan de los testimonios de las mujeres o que crecen las barreras, etcétera. Obviamente, un elemento que cruza la región es la impunidad, ¿no? O sea, todavía la violencia de género es un fenómeno que se denuncia poco, que llega poco a los servicios. Hay tremenda desconfianza todavía de las mujeres en los servicios. Por eso las redes de apoyo, como Pulso, como otras redes, son fundamentales, ¿no? Acompañar a las mujeres en los procesos de salida de una relación violenta, de búsqueda de apoyo, sobre todo cuando la violencia ocurre en el ámbito de la pareja o de la familia, que es mucho más difícil. Entonces, en fin, entonces tenemos que tener respuestas primero para acabar con la desigualdad, ¿no? Entonces, superar estos 4 nudos de desigualdad. Segundo, para poner fin a todas formas de discriminación, ¿no? Que sufren las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, las mujeres pobres, las mujeres afrodescendientes en nuestra región. Y efectivamente, cuando ya hablamos
en materia de qué tiene que hacer la región. La región ha avanzado en legislación, todos los países tienen alguna forma de legislación, 14 ya van con leyes más integrales, 20 países de América Latina y el Caribe han tipificado el feminicidio, todas estas cosas han estado ocurriendo en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, lo que ahora es sumamente importante es tener una respuesta mucho más integral, financiar las políticas de prevención y respuesta a la violencia en los países y sobre todo generar un contexto de impunidad cero, ¿no? Es decir, impunidad en el ámbito social, en nuestros espacios de cercanía, donde hay que hacer que la violencia sea inaceptable. Impunidad en el ámbito judicial, es decir, necesitamos que el sistema de justicia, cuando resuelve un caso para poner fin a la violencia, le está dando un mensaje muy fuerte a la comunidad y esto es muy positivo, decir, no, para este país, para esta comunidad, para este entorno, realmente la violencia es inaceptable, ¿no? Y creo que por eso este año, el 8 de marzo, el lema es derechos, justicia y acción, ¿no? Entonces, la región está avanzando, yo diría, Alejandra, pero está avanzando muy lento, a pesar de que las mujeres han desplegado mucha mayor presencia en la educación, mucha más presencia en el ámbito público y sin duda uno de los nudos más difíciles de desatar es la violencia y esta persistencia de patrones patriarcales que dañan a las mujeres, pero dañan a los hombres también y dañan al conjunto de la sociedad, ¿no? Y en ese proceso lento que quiere consolidarse, ¿qué limitaciones hay en la región para la aplicación de políticas públicas que sean efectivas? Bueno, yo creo como decía, nosotros hemos visto que ha habido muchos avances, sobre todo en materia normativa en los países. Y ahora yo creo que el punto es cómo desarrollamos, eh, mm, por un lado, romper el silencio estadístico. Esto es algo en que la CEPAL ha venido trabajando muchísimo en los últimos años, poner el foco en los datos, visibilizar las estadísticas para ir mirando cómo vamos desarrollando los sistemas. En segundo lugar, es justamente lo que son servicios especializados. Hay países que tienen experiencias de fiscalías especializadas o servicios también de manera especializada. Es muy importante también que los lugares donde llegan las mujeres tengan una respuesta integral, por ejemplo, los servicios de salud, ¿no? O sea, que los servicios de salud, como parte de la historia clínica, como parte de las preguntas, igual que te preguntan si has tenido hijos, si eh, tus antecedentes clínicos, tus antecedentes médicos. Es sumamente importante, por ejemplo, que los servicios de salud puedan hacer tamizaje, puedan preguntar sistemáticamente a las mujeres y hacer una detección temprana. Cuanto antes se detecte, pues muchísimo mejor. Luego hay un elemento económico, la protección económica. Muchas veces las mujeres que buscan salir de una relación de violencia tienen que salir de sus hogares o tienen que salir por el riesgo, sobre todo cuando hay riesgo de feminicidio. Entonces es muy importante que el Estado tenga un despliegue de medidas de protección y de medidas em, también de protección a sus hijos y a sus hijas, porque muchas veces las mujeres no necesitan un sistema de protección un poco de manera integral, ¿no? Entonces, y por otro lado, la protección financiera, ¿no? O sea, decir que esto, digamos, hay países que ya tienen experiencias. Entonces, yo diría que cuando hemos compilado cómo avanzan los países, yo diría que en el mayor avance que ha habido ha sido en materia normativa y tal vez el menor avance son estos servicios de cercanía, ¿no? Son estas redes de apoyo, son estas redes de trabajo. Muchas veces son las organizaciones de mujeres las que van generando las duplas psicosociales, el apoyo psicosocial, el acompañamiento jurídico, ¿no? Y luego me parece que esta es una región que tiene que invertir mucho más en la prevención, es decir, poner fin a la violencia es responsabilidad de todos y todas. Vemos que hay un tema de regulación, por ejemplo, en redes sociales, donde cada espacio donde las mujeres llegan
empieza a expresarse una nueva forma de violencia, ¿no? Entonces, bueno, se abrió el espacio digital que conecta, que es muy positivo, que tal, pero empieza a aparecer una forma de ciberacoso, de ciberviolencia con elementos de género, es decir, que va asociada a violencia contra las mujeres, especialmente contra las mujeres jóvenes, con contenidos misóginos, con asociación a violencia sexual, o lo mismo pasa con las mujeres que van hacia la política. Entonces creo que trabajar en esta idea de la responsabilidad para generar espacios seguros para que las mujeres puedan desplegar su potencial. Yo hablando muchas veces con mujeres jóvenes que dejan, por ejemplo, de estudiar en la noche, ¿no? Porque no de hacer sus estudios de maestría o de doctorado, las que ya son licenciadas, o las mujeres que van a la escuela nocturna para terminar su secundaria o su primaria porque realmente no sienten que la calle sea un espacio seguro o no sienten incluso que la universidad o que la escuela sea un espacio seguro. Entonces, me parece que tal vez el déficit mayor en nuestra región es en materia de prevención, cómo trabajar prevención primaria, es decir, que los entornos sean seguros, prevención secundaria, que una vez que se detecta un caso de una mujer o una niña que está viviendo violencia, sea la respuesta mucho más rápido y prevención terciaria, que es que esto no se repita, ¿no? Las garantías de no repetición, ¿no? Entonces, si yo he tenido un caso de feminicidio en un municipio o de violencia extrema, ¿qué falló en el sistema o qué hicimos bien para poder potenciar mucho más las garantías de no repetición, que en el caso de la violencia, pues es un tema que todavía no está ocurriendo, ¿no? Ana, ¿y qué rol cumplen los datos y los sistemas de información a la hora de poder elaborar, construir políticas también preventivas, pero más sólidas y efectivas? Como los datos son fundamentales, como digo, primero hay que romper el silencio estadístico. Hace 30 años, cuando empezamos a trabajar en esto, era como que no, el problema no existía, porque como el nivel de denuncias es tan bajo, pues era algo así como no, esto no le pasa más que a algunas mujeres y tal. Entonces yo creo que al empezar a hacer encuestas en la región, nos dimos cuenta de que efectivamente la violencia era una pandemia, es decir, estaba afectando a muchísimas mujeres en la región a lo largo del ciclo de su vida y todas las mujeres, no necesariamente todos los hombres habían ejercido violencia, pero sí todas las mujeres tenían experiencias de discriminación o violencia a lo largo de su vida. Obviamente unas en mayor intensidad o en mayor frecuencia. Entonces yo creo que los datos fueron claves a partir de los 90 que los países empezaron a hacer encuestas para ir mostrando que existía un problema y que además también en las encuestas se empezaron a medir eh, estos patrones culturales, ¿no? Por ejemplo, pues nos preocupa que todavía en muchos países de la región, en las encuestas, la sociedad, tanto hombres como mujeres, siga pensando que es aceptable la violencia del marido hacia la esposa bajo determinadas condiciones, ¿no? O que las mujeres tenemos obligaciones sexuales con nuestras parejas, aunque no queramos, ¿no? Entonces, se ha empezado a hablar de todos estos estereotipos, ¿no? O esta idea siempre hacia las víctimas de violencia, que es que habrán hecho, o que tal para tal. Entonces, todos estos estereotipos y discriminaciones se empezaron a ver con las encuestas de violencia. Por otro lado, los registros administrativos son claves para ir viendo un poco, por ejemplo, en las ciudades para mirar la violencia en el transporte o en las calles, donde reforzar con medidas de seguridad, donde poner mayor iluminación, por ejemplo. Normalmente las rutas donde ocurre la violencia contra las mujeres en las calles no son las mismas donde ocurren otro tipo de crímenes, ¿no? Entonces, ha habido experiencias muy positivas, como en Ciudad de México, en Bogotá,
en muchas ciudades de la región para ir generando sistemas de información administrativo que hagan de las ciudades espacios más seguros, ¿no? Luego, por ejemplo, los registros administrativos son fundamentales porque muchas veces es el único em, cuando una mujer decide poner una denuncia, muchas veces hay patrones de previos, ¿no? Donde ella o lo contó en el sistema de salud o incluso puso una denuncia previa. Entonces, poder ir teniendo este compilado, por eso estamos trabajando tanto, por ejemplo, la última ley de Chile lo considera, ¿no? Esta idea de hacer sistemas integrales de información, donde no tenga que ir la mujer contando lo mismo en diferentes servicios, sino que pueda ser un sistema articulado entre organismos que tienen diferentes responsabilidades, ya sea en el sector salud, en la fiscalía, en el sector judicial, en los municipios, ¿no? Y poder ir generando sistemas un poco de información. Y por otro lado, eh, los datos pueden salvar vidas, ¿no? Estamos acompañando experiencias de países que, por ejemplo, tienen protocolos para valorar el riesgo, ¿no? O el peligro en que está la mujer, ¿no? Entonces hay estándares donde tú a través de los datos puedes ir valorando en qué nivel de peligro o de riesgo se encuentra la mujer que viene al servicio y de acuerdo a eso hay países que tienen además, por ejemplo, protocolos de riesgo feminicida, ¿no? Y de acuerdo a eso activan las respuestas de protección, ¿no? Entonces, yo siempre digo que muchas de las muertes de mujeres en América Latina son crónicas de una muerte anunciada. Se sabía, muchas veces había denuncia previa, muchas veces los familiares ya habían visto estos patrones de violencia. Entonces, a diferencia de otros delitos, yo creo que los registros y el seguimiento exhaustivo a esto realmente puede medir primero, visibilizar que tenemos un problema como sociedad, no solamente la prevalencia de violencia, sino también la tolerancia que todavía la sociedad tiene a estos fenómenos y poder ir haciendo intervenciones mucho más enfocadas, pero luego, como digo, el tener los datos pueden ayudar a evitar la revictimización cuando tenemos sistemas de información más integrados, pueden ayudar a acompañar a las organizaciones y a las mujeres los procesos de denuncia y por último pueden salvar vidas, ¿no? Importancia, ¿no? Que las vidas pueden ser salvadas y eso que mencionabas de la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Cómo todo se va avisando y la violencia, lamentablemente, lejos de retroceder, si no se atiende, si no se tiran esas redes de apoyo, escala. Hay muchísimo Ajá. para hablar, Ana, para profundizar, lo vamos a estar haciendo en pulso a lo largo del año, pero si tuvieras que señalar un desafío prioritario, sé que hay muchos, por eso lo difícil, pero bueno, para la región, un desafío que hay que atender lo más urgente posible, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que nosotros hemos establecido en la Conferencia Regional sobre las Mujeres una década de acción. Es una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado. Y yo creo que ese es un poco el desafío, es pasar a la acción, ¿no? Es decir, la igualdad sustantiva es cómo hacemos para que esta igualdad que tenemos en la ley se convierta en igualdad de resultados. Y por otro lado, creo que esta idea de una sociedad del cuidado que pone en el centro el cuidado de las personas, el cuidado de los planetas, es un tremendo aporte que hace la región a la igualdad, al desarrollo y la paz, ¿no? Entonces, me parece que el mayor desafío es pensar que tenemos que cambiar el paradigma de cómo nos estamos organizando en la sociedad y volver a hablar de los cuidados. Creo que los cuidados tienen, como mencionaba Alejandra, un tremendo potencial. Y luego, en términos prácticos, yo sí creo que tal vez dos desafíos que a mí me gustaría ver cumplidos en los próximos años. Uno es poner fin al matrimonio infantil y a las uniones tempranas de las niñas. Duele muchísimo ver a niñas unidas o casadas antes de los 18 años
Y lo otro que me gustaría ver terminado en la región, porque es crimen internacional, es la trata de mujeres, la trata de personas, que en el caso de las mujeres pues tiene mayoritariamente fines sexuales y que es una forma de violencia transnacional a la cual me parece que hay que prestarle muchísima atención. Y a estos temas de acabar con la impunidad. Yo creo que terminar con la impunidad social, la impunidad judicial, en fin. Entonces, generar una cultura social que por una vez por todas nos permita decir que las mujeres tienen una vida, el derecho a una vida libre de violencia y de discriminación y que esta voz poderosa eh, la pongamos mujeres, hombres, niños, jóvenes, o sea, sea algo que nos una como sociedad. Eso me gustaría ver con mucha más fuerza en la región, ¿no? Ya estamos en los minutos finales de Pulso. Comenzamos la entrevista, tú destacando la importancia del Día Internacional de la Mujer, y me gustaría terminar este espacio con una reflexión tuya sobre esta fecha tan importante. Bueno, yo creo que el Día Internacional de las Mujeres es un día primero para reconocer a todas las mujeres, a todas las organizaciones que nos han abierto camino, que han abierto derechos, que han permitido que hoy las mujeres en el mundo podamos estudiar, podamos eh, participar en la economía, en la política, tengamos más derechos que los que tuvieron nuestras abuelas. Entonces creo que primero es un día para reconocer a las mujeres que han defendido derechos humanos y a las instituciones que luego lo han seguido haciendo desde la acción pública. Es un día para salir a las calles, es un día para salir a los espacios, a decir que la igualdad, ese sueño que se tuvo desde el año 75, que fue la primera conferencia mundial sobre la mujer, sigue siendo una promesa incumplida y que necesitamos esfuerzos mucho más rápidos para lograr la igualdad, el desarrollo y la paz. Por eso el lema de este año, que es justicia, derechos y acción, me parece que es fundamental, ¿no? Se necesita justicia para poder ejercer derechos y es un llamado a la acción, apoyar el liderazgo de las mujeres, de las redes que defendéis derechos humanos, a sumar a más hombres, sumar a más jóvenes, sumar a más niños, niñas a esta causa y al final decir que la igualdad es de una familia con mayor igualdad, una sociedad con mayor igualdad, un país con mayor igualdad, le va mejor. O sea, y vamos a ser más felices y la paz nos hace bien. Y yo creo que somos mayoría los que queremos un futuro así para la humanidad, pero pues vemos un mundo muy convulsionado. Por eso me parece que salir a poner en el eje la importancia de activarnos la próxima década para lograr ese futuro de igualdad y de sociedad del cuidado, una sociedad que cuida a las personas, que cuida el planeta, donde hombres y mujeres nos comprometemos junto con el Estado y todo, es un poco lo que estamos proponiendo desde la CEPAL y acompañando a los gobiernos. Y esta no es titular de prensa, pero yo sí creo que es una tendencia que está ocurriendo, que cada vez más las personas ponen en valor su tiempo, ponen en valor vivir en contextos seguros, ponen en valor la idea de poder vivir en paz y poder desplegar todo nuestro talento, todos nuestros aportes. No ocupamos titulares, pero gracias a ti, Alejandra, Pulso y cada vez más redes, creo que es un camino que la región está haciendo. Lo está haciendo lento, pero sí, yo me siento muy orgullosa de estar en esta parte del mundo porque veo una cantidad de movilización en las organizaciones, en los estados, en el propio sistema de Naciones Unidas para avanzar, ¿no? La pregunta es cómo lo hacemos más rápido y cómo lo hacemos mejor. Entonces, que este 8 de marzo sea un día para reconocer, pero sea un día para activarnos el 8, para activarnos para todo este año, para activarnos para toda la década y responder a esta pregunta, ¿cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más rápido?
Ana Gesmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Muchas gracias por estos minutos con Pulso. Muchas gracias, Alejandra, a ti y muchas gracias a Pulso por esta entrevista. Un saludo a la red y seguimos trabajando para lograr una vida libre de violencia, una vida libre de discriminación por razones de género. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, por mucho más. Hemos conversado con Ana Gelmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, sobre los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe en la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia de género. Los datos, los diagnósticos y las políticas públicas son herramientas fundamentales, pero también lo es la capacidad de nuestras sociedades de comprender la magnitud de este problema y de asumir que se trata de un desafío estructural que requiere respuestas sostenidas en el tiempo. En el próximo episodio de Pulso abordaremos la problemática de los feminicidios en México. Vamos a estar hablando con Amnistía Internacional. Es momento de despedirme. Esto es Pulso, un espacio para escuchar a quienes recopilan datos, investigan y enfrentan la violencia en las Américas. Vamos a continuar tejiendo redes. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse a este canal y dejen sus comentarios que los leo. Hasta el próximo episodio. Pulso, Red Latinoamericana contra las Violencias. Conectando voces, datos y experiencias.